Bienvenidos. Este es el tercer programa del proyecto Llamado de Guerra, Archivo Sonoro del Conflicto. En los siguientes minutos escucharán voces provenientes de los acervos sonoros de la memoria de Colombia. Una memoria que en este caso ha estado atada a sus múltiples guerras y conflictos. Estos conflictos se han librado por distintas causas y en varios lugares. Y en estos, la radiodifusión y medios en general han jugado un rol crucial al ser un territorio de poder y un arma clave para los bandos en pugna. Por medio de la radio, las voces llegan a una audiencia, y quien domina la radio trata de hacer partícipe al público de sus batallas. Las voces llaman a un oyente a estar en algún bando, y lo interpelan para que haga o no haga algo frente a lo que sucede a su alrededor. Las voces de la radio utilizan muchos métodos. Nos asustan, nos amenazan, nos dan confianza o nos perturban. Nos pueden mentir, confundir o inspirarnos ira. Nos hacen creer en identidades o nacionalidades. Nos hacen creer en alguna causa ajena o nos convencen de un deseo común. Ellas nos narran acontecimientos, nos cuentan el relato de algo que pasa o ya pasó. Este hecho narrado sucede para el oyente solo cuando es producido, transmitido y escuchado, y en los conflictos la forma en que el evento es transmitido determina su intensidad, haciendo que el oyente se implique en lo sucedido al ser afectado su cuerpo. De las voces que traen la guerra a nuestros oídos nos quedan sus registros. Contenedores fonográficos y escritos conservan las imágenes de la guerra en Colombia. Unas imágenes que dibujan y esbozan la esencia de lo que como sociedad hemos vivido. Sugieren quizás una relación, un patrón, una forma en un conflicto que parece no terminar. Estas voces evocan la naturaleza del conflicto, los medios para producirlo, las formas de representarlo y las maneras de vivirlo y escucharlo. Aquí traeremos estas voces, activaremos sus registros, las desempacaremos, para que a partir de ellas seamos conscientes de cómo las imágenes siguen presentes y cómo nosotros las vamos transformando. Listo. Listo. Bueno, buenos días, Esteban Ferro, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted, Guillermo? Bien, con un internet súper fallido, que espero que ahorita cuando esto grabe el Meet como que me vea menos impresionista. Me veo como entre Van Gogh, el paisaje con girasoles de Van Gogh y el grito. Entonces, espero que no se dé ese terrible efecto visual. Yo lo veo bien. Eh, sí, qué bueno. Esteban, estamos hoy reunidos para hablar en torno a un proyecto que yo conocí en el más reciente Salón de Arte Joven realizado en la Galería Santa Fe, una obra llamada Archivo Sonoro del Conflicto. Llamado de guerra, archivo sonoro del conflicto. ¿Es tal cual llamado de guerra? Ajá. Ok, O sea, es como llamado de guerra, dos puntos, archivo sonoro Archivo del Sonoro del conflicto. Conflicto, gracias. Entonces eso, para hablar sobre esta obra llamado de guerra, Archivo Sonoro del Conflicto. Ah, también, por supuesto, saber de su merced, como que las personas que escuchen pues sepan como su background, si lo quiere mencionar. Y ya que nos dediquemos a hablar de este proyecto, como hacerle la biografía al proyecto, y por supuesto, aprovechando que estamos en el, no sé si ya noveno día de paro, un poco analizar si pudiera tener una continuidad o no, si ya el llamado de guerra ya no se puede reelaborar cuando hay una proliferación enorme de lives, cuando el mismo
ejército colombiano, pues además de matar jóvenes por la espalda, también se dedica como a generar acciones de censura y a producir contenidos a partir de esas mismas censuras, donde quienes vamos a grabar en vivos o en video tenemos que realizar una serie de estrategias para documentar precisamente la masacre decretada por Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues como que se podría ser una buena conclusión de esta charla, creo yo. Va, ¿Listo, también Esteban? me parece súper bien, sí. Vale, hombre, gracias. Entonces empecemos con lo primero, Esteban. ¿Cuál es como, qué antecedentes tiene su merced de formación para haber llegado, por supuesto, a esta obra? Pues bueno, yo soy artista plástico de la Nacional, prácticamente, pues yo terminé como en el 2017 y pues podría decir que como que, pues yo en la universidad tuve como, pues pasé por podría decirse varios medios o varios intereses y al final como me terminé centrando como en el sonido como forma de explorar un interés que tengo sobre lo político, sobre todo, Ujú, sobre creo que más es como la forma de cómo se percibe la historia y como qué tipo de agenciamiento político uno puede tener en la sociedad. Entonces yo básicamente lo exploré desde explorar testimonios de personas o referentes que tuvieran como o que con las cuales tuviera como una, no sé, como simpatía o relación en el sentido de que de pronto se hicieron las mismas preguntas que yo a veces tengo con la situación en Colombia, ujú, la forma de agenciamiento político. Entonces, pues no, pues podría decirse que yo empecé a explorar como, sí, la voz como forma de hablar de esas contradicciones o esos testimonios como de lucha. Entonces, bueno, como que, digamos, podría decir que mi tesis fue una especie de investigación sobre mi abuelo, pero como un interés por mi abuelo como alguien que estuvo como en una contradicción política al ser parte de, no sé, de movimientos conservadores, nacionalistas y después ser ujú, como comunista. Entonces es como que mi tesis se desarrolló en pensar como mi abuelo o qué afectó en que mi abuelo tomara esas decisiones y pensara de cierta forma. ujú, Entonces es como, sí, como que al final mi interés fue por tratar de hacer un archivo o una arqueología de cómo influyen los eventos en la historia y su percepción sobre la cotidianidad o la vida o las subjetividades de las personas. Digamos que ahí quisiera un poco detenerme en esta, no tanto en la figura del abuelo, en términos como genealógicos, sino más en el sujeto político que usted estaba mirando. Digamos que usted tampoco creería yo se agencia como nieto, sino como observador que establece una lectura respecto a una modificación o a una orientación ideológica por parte de esta persona. Ahí quisiera, digamos, como eso haría parte de la metodología de investigación. ¿Qué resultado pudo obtener entonces? Como, yo lo vería incluso como una etnografía, una observación participante también respecto a observar a este sujeto, interactuar con él y a partir de ahí extraer información, pero entonces, porfa, como para llegar a la otra parte de la respuesta en términos de obra, ¿qué fue lo que produjo su merced? Pues bueno, ahí respecto a como, bueno, una cosa importante fue que mi abuelo ya había muerto y solo como que fue como una búsqueda de los testimonios y de como, sí, de mirar qué fue lo que pasó y por como que esos cambios tan abruptos. Y pues yo lo que general, los productos que generé fue como también como una especie podría decirse como documentales sonoros, por así decirlo. Como que hay un interés por preservar casi todo en sonido Uh -huh, y entonces lo que se hizo fue como eh, ubicar los eventos históricos que creo que influenciaron su forma de ser o sí, como sus experiencias uh y -huh, armar como una especie de ficción de qué es lo que lo pudo haber eh, influido o qué pensamientos pudo haber tenido respecto como al contexto en que estaba y su vida personal, como que siempre es una mezcla entre ficción, entre en qué medida como el aspecto macro de sociedad o de conflicto, no sé, Guerra Fría latinoamericano,
Ujú, afectó su vida personal en ese sentido. Entonces, bueno, como que se hicieron como una especie de pequeños documentales sonoros, como unos capítulos también, ujú, en el que se hacía un recorrido de alguna subjetividad o alguna emoción mezclando como aspectos históricos, digamos, un capítulo trata de cómo cuando se volvió comunista él era como esa figura paterna que lideraba una familia y lo relacioné como con su colección de libritos de Mao Zedong. Entonces había como una mezcla como de las enseñanzas de Mao Zedong, también una investigación y también un producto importante fue una publicación que fue un periódico, una especie de periódico que reunía como todo el material visual, pero pensando también como en la forma en que como incluso se percibía la información o los acontecimientos de la historia en la época de mi abuelo, sobre todo, que en ese sentido ujú, era el periódico. Entonces fue ujú, como más o menos hacer no una narrativa tan lineal o como tan decir, sino como de poner varias referencias, como en un periódico se reúnen varios fragmentos de las cosas, ujú, como que pueden haber información disímil que puede como más o menos existir en unas páginas, entonces se reunió, ese archivo se dispuso en ese sentido. Bueno, y eso, pues la tesis se presentó como en una especie de relación de radiotransmisión pirata dentro del edificio de artes plásticas. ujú, Lo que yo preparé hice una especie puse un libro y una mesa en un cuarto de la Nacional que tenía una ujú, instalación sonora como envolvente, como tenía muchos parlantes rodeados. ujú, Y dentro de ese cuarto se podía escuchar una transmisión de FM que yo hacía desde una cabina, que también estaba dentro del edificio, pero como que era como esa relación de como de que yo transmitía la historia desde la cabina y se escuchaba en un cuarto ujú, específico. Bueno, hay una relación entre como la invocación de una memoria, como la invocación de un alma pasada que se escuchaba en un cuarto, entonces había como esa, menos esa imaginería de algún sentido. Y ok, pues eso fue como que mucha de la investigación en relación a los acontecimientos políticos y como las figuras latinoamericanas que se hizo en esa investigación de mi abuelo, como que incluso fue como un coletazo que se fue dando, como que ese material se retomó en lo que es llamado de guerra, como que ujú, lo que yo noté en ese material que encontré, ya después como que llamado de guerra se retroalimentó para fundamentarse, mejor dicho, como para decir como, bueno, aquí hay algo, podemos hacer un proyecto de esto, mejor dicho. ujú. Digamos que ahí su merced repite a través como de una ruta que inicia en lo afectivo, pasa a macrorelatos más amplios, como por ejemplo el observar, sí, efectivamente, la manera en que la retórica propagandística de la Guerra Fría modela psicologías, ¿no? Como si el sujeto se orienta a partir de, y me gusta también como, o quisiera más bien resaltar el hecho de que usted recurra como a la reproducción de procesos de comunicación que le eran significativos a esa generación, radio, televisión, radio, prensa impresa, Ajá. y me parece que también, pues, que es parte del interés también que tenía en hacer esta entrevista, que ya desde la tesis, su merced se instala dentro de este grupo de artistas que se acercan de una manera desprejuiciada en términos como disciplinares, sobre todo se acercan de manera menos rígida a la construcción del relato histórico, a la noción misma de historia, no solamente para quedarse en la microhistoria de sujetos que se explora en términos de su vida cotidiana, sino más bien para a través de esa microhistoria llegar a relatos un poco más amplios, de mayor calado y que perfectamente podría entrar en conflicto con una lectura de un historiador muy importante colombiano, Renan Silva, que él más o menos defiende el hecho de que la historia deberían hacerla los historiadores, y cuando él ve procesos de artistas construyendo historia, él sospecha mucho, sobre todo porque él dice que generalmente la persona, él lo ve como un amateur, como que el aficionado al relato histórico que construye historia es incapaz de superar su sesgo ideológico y de terminar configurando propaganda, en lo cual yo personalmente estoy en absoluto desacuerdo, pues porque
me parece que la mirada de Silva, aunque es válida como alegato de un profesional, un especialista, es una mirada que mirando, por ejemplo, la manera en que entornos como el Centro Nacional de Memoria Histórica, en manos ahorita de este ultrafascista paisa Acevedo, pues como es que es confiar mucho en el funcionario, entonces como no, pues porque es historiador lo va a hacer bien. Y Sí, como si no hubiera pues, o sea, que no hubiera unas bases ahí, ¿no? Como no, o sea, como sí, si la historia fuera, el que cuenta, la institución fuera neutral al final, y la o el institución no es historiador neutral, mismo, o el exacto, historiador como, mismo, sí, como si no sí, tuviera como, como un trasegar que determina la forma en que cuenta la historia. exacto, y si yo soy ultramamerto, escribiré la historia desde mi punto de vista ultramamerto, pero también los ultrauribistas que llaman a la muerte constante y la guerra civil permanente también están escribiendo historia. Darío Acevedo es un caso. Y en ese sentido creo que trabajos como el suyo, más que llegar a decir la historia es así, la narración es así, establecen de hecho miradas sobre la misma metodología de hacer historia, que usted lo destacaba, ¿no? El sujeto ha desaparecido, voy a recorrer la memoria de este sujeto en testimonios de otras personas que estuvieron cercanas. Y a partir de ahí genero un relato que se establece en la línea que separa verdad y ficción, y en esa línea, en ese guión, construyo una subjetividad y un perfil político e incluso un perfil de época, que es como cuando, por ejemplo, también la novela histórica o incluso ahora en las series que se acercan a relatos históricos, como que es una estrategia que opera de manera, me parece a mí bastante efectiva, no tanto para establecer una única versión del relato histórico o del acontecimiento, más bien, sino llamar la atención sobre el hecho de que cualquier sujeto podría empezar a construir esos relatos si decidiera utilizar metodologías procedentes, por ejemplo, del arte contemporáneo. Y ahí me llama la atención también ver como rudimentos ya de llamado de guerra relacionados con la transmisión, con el proceso de, otra vez vuelvo a eso, de reproducción del medio, de la estrategia de comunicación. Sí, como el medio influye en la forma de percepción, mejor dicho. Y como que, o sea, una cosa que me interesa mucho que es como, hay una cosa muy diferente, es como el acontecimiento como tal, y otra cosa muy diferente es cómo se cuenta. Uh -huh, Como que eso es otra imagen, ¿sí? Es como una reproducción que crea una imagen en quien lo afecta, mejor dicho, y pues que más o menos la forma en que es contado afecta la forma en que se percibe. uh -huh. Y Ahí de esa, hecho, usted me recordaba un meme que está circulando ahorita que estamos en plena masacre, de jóvenes que dicen como, eh, decidí dejar de discutir con mis familiares, que es básicamente tías de cadena de WhatsApp y abuelos, decidí dejar de discutir con mis familiares mientras vean RCN y Caracol para explicarles las razones del conflicto. Obviamente no lo dicen así, lo dicen mucho mejor, pero es la idea. Básicamente la percepción del acontecimiento depende del intermediario, de quien nos transmite esa información. Si a mí me toca este que es el familiar de Duque, Néstor Morales. Néstor Morales, el pseudo periodista de la cloaca Blue Radio, si a mí él me cuenta la historia del derribo de la estatua de Belalcázar, pues yo digo, sí, que hijo de putas los indígenas, porque pues eso es nuestro. Pero si en el proceso de intermediación aparece otro sujeto y para al pseudo periodista de la cloaca, la percepción que tengo del hecho a través de la escucha radial me permite por lo menos entrever una noción de resistencia e incluso, como en mi caso personal, darle la razón al entrevistado a pesar de que el pseudo periodista pase de lo que se supone es periodista a lo que es propagandista y ver cómo en la entrevista y en la mediación y en el proceso de percepción el líder indígena decide minimizar esa supuesta autoridad del sujeto que maneja el micrófono, que lo utiliza casi como un órgano fálico para golpearlo. Y el indígena dice, no, las hijueputas huevas, yo me defiendo también y le hablo de igual a igual. Ahí lo que termina entonces es, como dice usted, sí, creando una imagen del hecho y una imagen que es como mucho, tiene muchas mayores aristas que el blanco-negro que nos venden los medios de manipulación colombianos. Ahí quería, antes de continuar por esa deriva, porque si no terminamos hablando solo del paro,
Quería entonces que saltáramos a llamado de guerra. Digamos que, insisto, ya podría notarse como una arqueología en su propia tesis. Entre la tesis y llamado de guerra, ¿hubo otros ensayos similares? Em, Creo que están como muy vinculados, pero no, creo que es como casi fue, llamado de guerra lleva desde el 2018, ¿sí? Ujú, Y pues yo mi tesis la terminé en el 2017, pero pues no sé, siempre como que estuve revisitándola bastante en cuestión de los relatos, ujú, o más o menos de mirar como hay una cosa en la cual se funda, o pues como en la cual se basa el llamado de guerra, es como es investigar como patrones en la forma en que se percibe y se representa o se transmite, o como que cómo se presentan los conflictos en Latinoamérica. Es como pensar como que hay un patrón en eso o hay una forma particular en esa forma seria, o pues si hay un patrón o mirar los patrones y las diferencias en cómo se perciben los conflictos. ujú, Entonces, como que digamos, hizo surgir incluso llamado de guerra es pensar en como en hechos interesantes de la forma en que se utilizó la radio en el siglo XX, sobre todo, como pensar, como en mirar una relación entre cómo se utilizó la radio en el 9 de abril, hay un episodio, bueno, de un hecho interesante que conecta como mi tesis con llamado de guerra, es como ujú, una especie de denuncia de corrupción en Cuba antes de la Revolución Cubana, en que un periodista se pegó un tiro mientras transmitía por radio, entonces como que el unir esa forma de utilización de los medios por los conflictos, pues, de guerrilla y contraguerrilla, o como de confrontación ideológica en Latinoamérica, hizo como decir, como aquí hay algo, investiguemos ese patrón y ese patrón era como decir, como hay una forma de utilizar los medios y entonces es como de que el medio es como una posición de poder y como que quien lo tenga cuenta su historia y quien lo cuenta utiliza el medio para ganar apoyo en esa confrontación, entonces también influye la forma en que es utilizado los medios sonoros. Digamos, hay un interés en cómo, pero mi interés en cómo en situar la cosa en el sonido viene un poco, pues primero pues del trayecto del trabajo, de pensar empezar en una relación entre el sonido como esa capacidad de imaginativa, mejor dicho, como evocativa de ujú, los acontecimientos. Entonces, como que el sonido fue como primero, como que en el sonido se preserva la relación radial, digamos, yo no me ujú, quise centrar mucho en la televisión, pues porque en parte sentía que pues ya había varias cosas en trabajo de eso, entonces como el centrarse en la radio es como pensar en el, en el sonido mismo como esa facultad como de evocación de un imaginario, ¿no? De como de verdad crear un conflicto en la cabeza del otro, no presentar imágenes que más las imágenes suelen situar sobre ujú, todo como la imaginación, como que ya la capturan o como pueden mantener estática. ujú, Entonces el pensar en el sonido y pues de que pues la radio tiene esos manejos interesantes, sobre todo en el siglo XX y que fuera como un medio más accesible, ujú. fue una forma de encontrar eso. Entonces, bueno, como que sí, en sí llamado de guerra se planteó como un proyecto de investigación en ese sentido, de mirar como unos patrones en Latinoamérica y decir, voy a coger estos archivos y los voy a investigar, voy a mirar qué puedo sacar de ellos porque siento que hay una relación ahí. Y entonces Ok. la forma de pensar en que los medios sonoros se manipulan y se utilizan para crear una sensación específica en el oyente y que esa sensación hace que reaccione al contexto, digamos, como el 9 de abril es como se incentivó a la gente que fuera a las calles. Puede ser en el paro, se utilizan los medios para persuadirlos que salgan a la calle o como que, o tomar su apoyo, o sea, se utilizan los medios para que haya un apoyo, una indignación, sí, como que entonces se volvió como una especie de indagación sobre cómo se utilizan esos medios sonoros desde, digamos, la retórica y desde lo sonoro mismo, sí, como que investigar esa tensión. Y bueno, y ya como que
así como contando más del desarrollo del proyecto, se pensó como, primero se pensó a nivel Latinoamérica y se logró desarrollar como en ideas o conceptualmente en una residencia y ahí se llegó como a la idea de las notaciones vocales, como hacer énfasis en cómo, pues digamos, en cómo de pronto hay una configuración o una manipulación de cómo se dicen las cosas y que hay un mensaje en el medio mismo y en la forma en que el sonido se presenta. En eso es como hacer implícito eso, esa manipulación de la historia, Ujú. que es una ficción misma la narración de eso. Entonces las notaciones fueron también a eso como de, bueno, vamos a recrear esos momentos y vamos a, como al recrearlos, más o menos nos hacemos conscientes de los medios que se utilizaron y al Ok. escucharlos también, ¿sí? Como de que nos hacemos conscientes de cómo se utilizó la voz, cómo se vocaliza, cómo eso influye en la forma de la retórica y también pensar en cómo la comunicación como tal es utilizado, cómo modula sonoramente quien está escuchando el mensaje, en el sentido de que como es el hablante hace el mensaje, digo, el escucha hace el mensaje sobre todo, o Ujú. sea, como la forma en que yo le hablo a alguien específico determina cómo yo le hablo prácticamente. Ok, Y ya está pues cuando claro. llegamos a lo del, más o menos donde se centra lo del Salón de Arte Joven es que en 2019 pues propuse para una beca de la CEPCA Web para hacer unos programas radiales en torno, o sea, la gracia era utilizar archivos, entonces yo lo que hice fue como, bueno, ya más o menos desarrollé conceptualmente el proyecto, como que le creé unas bases y pues pues estando en Colombia es como de que qué archivos tengo a la disposición para analizar, entonces identifiqué tres momentos en Colombia que estuvieran pues de conflicto, que estuvieran como estrechamente vinculados a la radio y entonces se investigó como tres momentos y que fueron para hacer tres programas, que fueron el conflicto amazónico, como Ujú, el conflicto amazónico fue la primera vez que se utilizó como, pues en un conflicto y incluso como de manera nacional o el gobierno como tal, la radio, como casi es como está muy anclado a los inicios de la radio en Colombia y como de cómo ujú, se trató de hacer diplomacia y unir no sé, hacer una unión nacional en torno a una guerra como en la selva, que es ujú, donde que la mayoría de población en las ciudades no conoce. ujú, Después el 9 de abril, que es mucho más conocido, ujú, que es como que se utilizó la radio para incentivar pues la sublevación. Y pues después es el Palacio de Justicia, que es como ujú, la transmisión de un evento en directo. Entonces eso de un evento, entonces es pensar esas formas de transmisión, incluso como hay muchas formas de pensarla el medio a través de la época por cada momentico, porque siento que están como más o menos bien repartidos en el siglo XX. Y sí, como que eso fue como la configuración de llamado de guerra cuando se llegó a presentar en el salón. Y pues no sé si hablamos un rato de lo que le hablé y ya después hablamos como de la presentación del performance, que es como otra cosa, que es como otro proceso. Pues yo creo que sí, primero hablemos de, de la construcción de este archivo, no, perdón, ya yo te lo digo, de la configuración de este archivo a partir de estos, de tres sucesos que usted marca y después hablemos del el performance. Entonces quisiera solamente como para hacer una anotación, este archivo, para quienes nos están viendo, este archivo está en una página de archive.org, perdón, .fm, que el link, cuyo link yo voy a poner en la descripción del video, entonces, para que se vea, pues porque igual no es como que, me lo perdí, como que es en un envío, entonces me jodí porque no quedó registro de ellos, sino no, en esa página están precisamente estos tres capítulos y el performance como tal. Y quería llamar la atención solamente como en términos de retroerudición tecnológica, el hecho de que este proyecto opere en una época en que la radio ya, tal cual, incluso el objeto radio o la transmisión radial se ha transmutado y en muchos casos de manera bastante traumática, sobre todo para las radios, sobre todo para las empresas que no han sido capaces como de notar el cambio aún. Y cómo
en este caso su merced realiza ese proceso, ¿no? De un proceso que se ha generalizado respecto a la industria cultural. Cuando un medio es hegemónico, no es visto como insumo para producción de sentido, generación de significación, por ejemplo, a nivel artístico y o académico. Cuando este deja de usarse, empieza a destacarse como su potencial de uso y su potencial incluso de recuperación, insisto, en términos retroeruditos de conocer el medio, auscultar en él, mirar sus prácticas, digamos, lo que usted nota, sí, el hecho de que la notación vocal de por sí es propagandística, es decir, no es lo mismo que se narre una masacre en vivo con el estilo de un tasador de obras en una subasta que con el estilo de un narrador radial de fútbol, y no es lo mismo, tal cual sucedió, y eso lo podría destacar respecto al segundo capítulo, la toma de la radio. No es lo mismo tener el micrófono al frente y utilizar la arenga como estrategia para buscar que la gente salga a la calle y en últimas, que era lo que se buscaba en el 9 de abril, haya una toma del poder. Que, digamos, aquí usted me recuerda, no sé, digamos, hasta cuando llegó Felipe Buitrago, en el Museo Nacional de Colombia había un capítulo, una partecita de la exposición del museo dedicada a esta parte, que era en la sección donde se habla del 9 de abril, que está la masacre del 10 de abril, hay una pintura de Gaitán y hay una radio, comillas, de la época, es decir, hay una escenificación del hecho. En esa radio se presenta de manera permanente esta transmisión de intelectuales liberales tomándose la radiodifusora. Entonces ahí se nota como el reclamo, el afán, el llamado, pero también la intención de poetizar, sobre todo uno los escucha, los escucha gangoseando igual como gangoseaba Pablo Neruda, como quiero escuchar, escribir los versos más tristes, como que hoy en día uno lo escucha y dice como, puto viejo de mierda, pero en su época era un modo de transmitir Sí, claro. sentido, de generar significación. Entonces ahí paro y hágale su merced. Eh, sí, como... mm, sí, no, claro, como la voz específica, incluso hace poco leí una cosa interesante de cómo es utilizado el sonido como para demarcar como dominación territorial. Ujú, Entonces, como que, digamos, como se pondría una relación entre como una campana en una iglesia, una ujú, campana en un pueblo, demarca quiénes son cristianos y quién no, ujú. prácticamente. Entonces hay una cosa de que hasta donde llega la campana, quien escucha la campana es el cristiano y es que se demarca parte del pueblo, mejor dicho. Se demarca como... Momento, o sea, los ateos no escuchamos la campana. O sea, me Sí, no, encanta. pero es como, bueno, es que habla, es una investigación específica como de la Edad Media, de cómo se empezó a configurar que la campana era Ujú, como es como un sonido de civilización que más o menos se, como se resaltaba sobre todos los otros, digamos, ujú, y era como que es un sonido súper como duro, mejor dicho, como ujú, es muy intenso y se acepta que sea tan intenso porque es como el que no tiene discusión, es el que demarca como la línea, pues no ideológica, pero como aquí domina esta concepción, ¿sí me entiende? ya, Entonces, es como digamos, un poco la infalibilidad de la iglesia también, ¿no? Es como, si suena, ajá. mierda, se acepta que suene por encima de todo, como que nos invada, Entonces, digamos, porque eso es como es, una noción ¿cómo es? Le dice el sonido sagrado, pues el que es como de un escrito de Chaffer, que es como este man, uno de los inicios de la música concreta, sobre todo uno ujú, de los fundadores. Entonces él analiza como eso de cómo es utilizado el sonido en las sociedades occidentales como para generar dominación visual, sobre todo como dominación territorial. Entonces él dice como que cuando entró la revolución industrial, el sonido de las máquinas empezó a competirle al de las iglesias. Entonces ya había como un dominio como de la sociedad industrial, la sociedad industrial era como más convocante en ese sentido. Y pues en ujú. parte como que, pues sí, la radio en cierto sentido es una forma de dominación territorial en ciertos puntos, es como para demarcar como una audiencia, delimitarla.
en el sentido como de que se transmiten los temas que le confieren a la gente de esta audiencia, Ujú, digamos, en ese sentido. Y bueno, y hablando un poco sobre las vocalidades, hay una cosa pues interesante de cómo determina el contexto o la situación del conflicto, la forma en que se utiliza, digamos, eso fue una parte que noté mucho y como de pronto dicen mucho de quién utilizaba la radio, entonces, digamos, en la del conflicto amazónico había una cosa interesante que, pues leyendo como eso, pues no hay un archivo sonoro como tal, sino como hay unos mm, guiones como para realizar las transmisiones, digamos, eso está como en el Archivo General de la Nación, y son unos guiones que dicen como, bueno, como que se dicen como qué es lo que se va a transmitir en esta transmisión, y son unos, incluso son unos guiones más, o sea, son unos programas que se hicieron más para convencer a la opinión internacional, es como como a convencer a la ONU de esa época. ujú, Entonces es como que en esa época era la Liga de las Naciones. sí. Entonces es como son escritos muy diplomáticos, son escritos muy como de que refieren como que más o menos como que relatan hechos de manera muy incluso como jurídica en cierto sentido Ujú, sí como en la cuestión diplomática tienen mucho ese lenguaje, no es un lenguaje como para tan comunicativo de que entienda cualquiera, como que siempre ujú, entonces están mucho más dirigidos a como de que los amigos en el exterior nos den la razón en el conflicto que estamos allá. Además de que pues hacen un recuento de todos los hechos, de cómo es la situación del Amazonas, de qué es lo que pasaba allá, mejor dicho. Digamos, en el 9 de abril hay dos voces de sublevación. Bueno, al final son tres voces. Está la ujú, voz que invita a la sublevación, está la voz que retomó el control y está denunciando los hechos de vandalismo que pasaron. Y también hay una voz del campo que es mucho más visceral o que llama mucho más, es mucho más centrada como a vamos a defendernos y vamos a pedir como sangre de los conservadores. Mientras ujú, que la gente que se tomó la radio en Bogotá incluso eran como intelectuales del Partido Liberal, pero ujú, que pues mucho más cercanos a la línea de Gaitán porque también hablaban como tenían como una forma como de relatar las cosas de manera más idílica o romántica sobre lo que está pasando, a diferencia que en las radios liberales en el campo eran más, sí, viscerales, eran llamado a la venganza. ujú, Entonces ahí como que a esos matices del lenguaje y de la voz delimitan empiezan a formar un territorio en cómo se utiliza la radio, como de que es como el contexto se empieza a notar solo en el mensaje. Y pues bueno, y en el 9 digamos, en el Palacio de Justicia, una clasificación de la voz interesante fue como pensar como un reportero que está monitoreando o como recibiendo las llamadas o dirigiendo la transmisión, interpela a quien está en el momento, cómo le saca información, cómo modula las fuentes de información, como un reportero tiene que prácticamente describe todo lo que ve y lo cuenta lo más rápido que puede. Entonces, digamos, eso fueron como los códigos de la voz que se fue como disponiendo para la recreación, ¿no? Como de ujú. la recreación. Si alguien recrea cómo hace más específica esa interpretación de la voz y cómo se puede situar en esa transmisión. Esteban, yo quería volver al primer capítulo, que es precisamente con el que yo también me hace esa pregunta como, pero ¿y cómo sonaba la radio en la guerra con el Perú? O sea, no tenemos pues digamos que el antecedente que uno tiene ahí, si uno medio sabe de radio a través de la misma industria cultural, es como el antecedente de las transmisiones, sobre todo políticas, sobre todo de derecha política, porque uno dice, Hitler haciendo alocuciones, o Mussolini arengando a las masas, o Gaitán, pero pues resulta que esto, en términos de la guerra que se estaba dando y de la manera, además de quienes hicieron la guerra, ¿no? Que esa era todavía República Liberal, pues como que el llamado no era vamos a matar a todos los peruanos que hay en Bogotá, que es como digamos que es como sería una traducción que en el uribismo actual sería como la culpa es de todos de los venezolanos y de Petro, sino que era exacto, como que yo escuchaba y era como, pero un momento, aquí no están diciendo vamos a sacrificar peruanos, no comamos más chaufa, destruyamos los pollos peruanos, no tomemos Inca Cola y quememos las perubólicas, sino que era como
como una comunicación hacia un tercero, usted me lo acaba de aclarar, un tercero sobre todo para introducir este conflicto en el concierto de las naciones que en esa época se estaba ensayando y que pues en la Segunda Guerra se fue a la mierda, porque demostró que básicamente era una pésima idea de sé cuál era, de Roosevelt, no, este gringo que fue el que inventó la Liga de las Naciones, ya no me acuerdo ahorita. Roosevelt, no, no sé. No, Roosevelt no, Eisenhower, no. no, Eisenhower es de la Guerra Fría. No, este es de hecho es un man, y por eso quería recuperar su nombre, porque es un man que trabaja con un propagandista que era nieto de Freud, que es decir, Edward Bernays, que le dice, manica, voy a ir a Europa, voy a hacer este modelo de mundo, acompáñenme para convencerlos. Y Bernays establece estrategias de propaganda para convencer a los europeos de, manica, el mierdero de la Primera Guerra no se puede permitir, permítanos a nosotros ser los tombos de ustedes y además permítanos organizarles a ustedes su territorio, que es que donde muchos historiadores dicen que ahí la primera guerra, la segunda guerra se desata con todas cuando los gringos llegan a reordenar las cercas allá en Europa y empiezan a quitarla a todo el mundo y pues la nación alemana se desagrega, el odio empieza a generar, etcétera. Entonces, qué importante como establecer esos balances, pero es que no me acuerdo el nombre del hijo de puta. Qué pena. Bueno, entonces, quería entonces, ya para terminar esta parte respecto a la primera etapa, en el caso de la segunda y la tercera, el procedimiento suyo, ¿cuál fue? Porque digamos que el primero se nota que es un texto leído, lo que usted dice del guión, que de hecho uno diría, pues es como cuando un periodista lee un texto diplomático de una, o sea, como que se lo mandaron desde presidencia y, esto quiere decir nuestro presidente, sin modulación, sin entonación, sin levantar el puño, sin arengar. En el segundo y el tercer capítulo, 9 de abril y Palacio de Justicia, supongo que a usted el esfuerzo performativo le fue mayor. ¿Cómo fue esa parte? Pues bueno, en esos dos, pues bueno, como le dije, como primero fue como una identificación de las voces, digamos, una cosa interesante o sea, de lo que me gusta del primer capítulo es sobre todo de que es una cuestión de imaginar un territorio que no se conoce, como de que Ya. es como de, pues sí, como que en el Amazonas no se podía acceder por ninguna vía, solo por la radio, es como pensar en Ujú, eso. En el 9 de abril es pensar como pues como que el patrón fue esa visceralidad. Bueno, una cosa importante es como de que al final incluso como la estrategia de recreación es como una cosa en el que, pues bueno, que se hace para entender la forma en que se utiliza la voz. ujú, Y también se utiliza también como una forma de disuasión como bueno, de cómo, de cómo utilizo estos archivos sin tener problemas legales, mejor dicho. ujú, Es como casi como una estrategia editorial de fotocopia, casi, como de disponer ujú, los hechos. Y bueno, sobre todo como que el trabajo de voces fue, pues digamos, fue un poco como de director, fue como primero, como de las voces que yo reuní estuvieron más enfocadas como en como de, bueno, yo identificaba un timbre de la voz de un amigo o de alguien que conocía que sentía que podía funcionar para ese tipo de voz, digamos, hay un contraste bien marcado entre la voz, digamos, institucional. Digamos, en ujú, el 9 de abril hay una voz institucional y una voz guerrillera, por así decirlo. Una voz que ujú, no está amoldada en en esa necesidad de tener eh, como formato de radio, mejor dicho. ujú, Porque el hecho de comunicativo de cada una es de que yo estoy, digamos, en la voz como del 9 de abril en el que se está incentivando a la sublevación, está como tratando de como de asegurar, o sea, está contando el relato de que ganamos, mejor dicho, de que ujú, algo interesante de esa voz es que está convenciendo de que todo el mundo está en la causa y que ujú. todo el mundo se está uniendo. Y que el Entonces es gobierno está como casi siendo un canto de derrotado. victoria premonitorio, mejor Sí, dicho. señor, sí, Es como señor. decir, como todo el ejército se unió a nosotros, nos dijeron que entonces como estamos también como, o sea, estamos en el Ujú, derecho, estamos así, entonces eh, el- el-
la utilización de la voz estaba como un poco, como que yo elegí voces y pues bueno, ese particular lo que me gustó fue que elegí voces de mujeres que tuvieran esa, como esos tonos altos que se elevaran, como que básicamente es Ujú, como de que no es como una voz baja que trata de ser profunda, sino que trata de alebrestar y ujú, trata de ser como altanera o gritona, mejor dicho, como que haga como algarabía de alguna forma, ujú, y pero que tampoco es tan alta, no es una voz de mujer como delicada, por así decirlo, pero sino es una voz como más, como que no tiene que estar tanto en los bajos, sino que está en los medios y se tiende a ir hacia arriba, sobre todo. Entonces, digamos, en la primera parte es eso, es una voz que está fundamentándose y diciendo que ganamos, mejor dicho, estamos inspirando confianza a quien está oyendo, que despeje sus dudas y salga afuera y se tome las armas con nosotros, que se una. ujú, Mientras que la voz institucional es de reproches de un viejito que está diciendo como que esto está mal en contra de la moral, de que esto es un atentado a la moral, al Estado, es una voz que reprocha moralmente. Y bueno, y la tercera voz la que le decía del campo, que pues sí es como, es más baja porque es más visceral después de todo. Está llamando a la venganza. E incluso hay unos fragmentos que se llama al sometimiento, ¿no? Como al seguir las órdenes de que tenemos que entregar las armas y hay que, o sea, como que se entrega las armas al dirigente, mejor dicho, el que está llevando la cosa. Digamos, en el 9 de abril fue eso. En el Palacio de Justicia, sí, digamos, sí llegué con personas, pues, particularmente en esa llegué con personas que más o menos tenían una relación con la comunicación y entonces habían trabajado más o menos en radio, tenían una noción de radio y pues la forma de ponerlos ahí era como de que, pues de primero analizar la voz digamos, en un caso era de Juan Gosaín. Juan ni idea. Gosaín era, Creería que sí, no sé. Yo es que yo con el Palacio de Justicia y la radio solamente tengo a Noemí Sanín en la cabeza y el sí, no, partido pero como, Unión pues digamos en Magdalena el Media. programa, o sea, una de las voces, o sea, yo sé que es Juan Gosaín, Juan Ujú, Gosaín fue el que transmitió en RCN y dirigió la cosa. Y ujú, entonces, pues sí, es como una voz como, no sé, como dominadora en cierto sentido. Hay unos fragmentos que uno dice como de cómo le puede estar preguntando a esa persona en esa situación. ujú, Y también hubo una elección del tono de voz que sonara más no sé, una elección de voz que me sonaba como más ochentera o algo así, o que tenía ujú, la definición en ese sentido. Como más, son como voces más preparadas, por así decirlo, como voces más eh, eh, hechas como para la comunicación o que están perfiladas para la comunicación. Entonces, pues sí, pues lo que le decía, como el reportero en campo era alguien que tenía que hablar muy rápido y que siempre estaba como describiendo todo lo que veía. O sea, era como el código para hacerlo. Como de veo, digo, veo. Entonces, como las pausas son como más de lo que percibo y de lo que empiezo a relatar de eso. ujú, El locutor de radio es esa voz que modula la información, el que interrumpe, el que dice quién habla, el que no habla, el que resume la información, ujú, que tiene esa capacidad de resumir la información. Y hay otra tercera voz pues interviene muy poco, pero es como una voz como casi como podría decirse de propaganda o como de cuña, ujú, como la de presentador, que es casi como una voz súper gruesa o como súper resonadora, que es como de RCN, que es como casi ujú. de cuña. Entonces, digamos, en el 9 de abril fue eso. Bueno, digo, en el Palacio de El Justicia fue Palacio de eso. Justicia. El Palacio de Justicia fue eso. Y bueno, pues lo más interesante del Palacio de Justicia es que ahí había mucho material. O sea, son 24 horas de transmisión en directo. mm, como que se puede escuchar, mejor dicho. Entonces, sí, la cosa es que sí, es como es un directo y que tiene mucho material en el sentido de que pues las llamadas por teléfono son diferentes partes del edificio. O sea, se tiene reportes desde los reporteros que están, a veces al principio había unos dentro, había unos afuera que están describiéndolo desde muchos puntos, están llamando a gente que está dentro encerrada, están Ujú, dando como, a veces dan declaraciones de los digamos, de autoridad del Senado. El Senado hizo como un comunicado y entonces se pone un senador que habla de ese comunicado.
está gente que salió del palacio y está dando como su testimonio de lo que estaba Ujú, viviendo allá, está gente que está viendo desde otro edificio qué es lo que está pasando ahí dentro. Entonces la capacidad de, el programa del palacio es como esa cosa de que es una afuera y una adentro con muchos puntos de atención y muchas ujú, formas de relatar lo que se está viviendo desde muchas perspectivas. Entonces es el sonido como tal, es como esa metáfora de, o no, esa forma en que acciona el sonido, de que cuando uno escucha un sonido lo escucha diferente en diferentes partes, como ujú, que, y se puede escuchar en diferentes partes, mejor dicho. Un mismo evento se puede percibir de diferentes maneras, de diferentes lugares. Y, ujú, y habla mucho de esa, como de esa, de cómo se está percibiendo el momento en específico. Y habla mucho de cómo pues como de cómo, pues sí, casi toda Colombia percibió ese evento, ahí solo casi a partir de la radio, porque la radio era el directo, ujú, el radio era como vivirlo simultáneamente. ujú. Y entonces es como de, pues, que más o menos lo ponía uno de, como la cuestión del palacio es como esa inmovilidad, de solo estar atento a ver cómo se hace la guerra en vivo. Ujú. Y esa parte, pues sí, eso fue como que tuvo el proceso más interesante porque se pudo sacar como muchos matices de cómo se comunicaban los hechos. Ok, ¿cómo se hace la guerra en vivo? Ok, quería simplemente para hacer dos anotaciones. El presidente es Woodrow Wilson, el ese que nos Ujú. quedó ahorita, que lo olvidamos, pues que yo lo olvidé. Y en el caso del segundo capítulo me llama la atención y sí, no lo había notado ahorita, hasta que usted lo dice ahorita. Y es que en la intervención de estos intelectuales liberales hay una construcción de sentido para generar una actuación política. Es casi como una producción hipersticional. Se le dice a la gente que algo está sucediendo, es falso absolutamente, se le dice a la gente que algo que no está pasando realmente está pasando para que la gente produzca eso Haga que que quiere que pase, pase. sí, ajá. Sí, y me llama muchísimo la atención porque casi que usted me acaba de marcar en ese capítulo y sí, ahorita volviendo como recordando la escucha de ese capítulo que se llama la transmisión, no, perdón, la toma de la radio, eh, pareciera que hubiera como unos antecedentes de aceleracionismo colombiano respecto a ese manejo del medio, la comprensión del medio, del efecto político que puede generar y del cálculo, aquí me atrevería a decir ideológico político, de esos intelectuales que operan en ese medio para decir, quiero que se arme el mierdero así, que haya una toma del poder. Voy a decirle a la gente que ya el poder cayó para que la Ajá. gente salga a tomarse el poder. Es como, me encanta, o sea, no lo había notado y me gusta mucho esa lectura que usted da. Y respecto a lo que dice ahorita del tercer capítulo, que supongo que es el que más trabajo le costó, porque además a usted le tocaría también negociar con la memoria de los que alcanzamos a escuchar eso. Como que de pronto usted estaría haciendo una apuesta mucho más ruda en el sentido de si pone a jugar una voz femenina, si utiliza una voz profunda, si utiliza una voz gritona de hombre histérico, ¿qué efecto va a tener cuando yo llegue, por ejemplo, con 45 años y le diga, como, no, huevón, así no sonaba Gozaín? Gozaín no sonaba como un corroncho histérico, Gozaín sonaba de tal manera porque yo me eduqué escuchando esa voz, igual que Arismendi y todos estos otros. Entonces, ahí creo que la tensión creativa lo llevaría un poco como a modular de manera más activa su presencia como director de actores. No sé si estoy en lo cierto. Sí, sí, digamos, pues también lo más interesante del Palacio es que pues confronta esa memoria, ¿no? Como que cada vez que, o pues como que, o sea, como es el que ha tenido más reacciones porque pues hay más gente percibió ese momento, Mm, cada más gente tuvo esa percepción, como que ese trabajo ha tenido de que alguien lo escucha y me dice, no, es que mi papá estuvo encerrado ahí un momento, mejor dicho, ujú. o como de, no, yo fui en el Salón de Arte Joven, hubo un señor que le dijo, un mediador, me dijo, no, es que yo fui uno de los soldados que estuvo todo retomando el palacio. Oh, qué gonorrea. Sí, Qué miedo. como de que yo estuve ahí y, no, y pues creo que igual fue como, sí, yo vi como, sí,
a mí me tocó hacer muchas cosas, mejor dicho, yo estuve disparando, yo estuve como recogiendo el desorden dentro ¿Qué, y qué le dice uno a un señor? Es como, no me desaparezca, porfa. sí, no sé, y como pues él lo hablaba mucho como desde, pues sí, yo fui un subordinado que tuve que estar metido ahí, o como, o incluso como, sí, no sé, como que siempre es esa perspectiva de como de, yo viví eso, como alguien más también me dijo, no, yo estaba en un edificio por ahí en el centro y me acuerdo que lo que empecé a sentir fue que la gente se estaba moviendo, mejor dicho, como que los soldados están bajando. Entonces los que escuchaba era Ah, como el movimiento de la gente por las calles. Entonces ujú, dije, algo raro está pasando y están sonando ti. Entonces también es la percepción sonora en el sitio. Entonces ujú, es como, pues hay una confrontación de la memoria mucho más clara. Y pues digamos, una ujú, decisión también importante que de pronto que no nombré ahorita es que pues sí, yo reemplacé o sea, reescribí las voces de solo de los periodistas, como de los que, mientras que la gente que estuvo en el Palacio no la reemplacé, porque pues me pareció que pues ellos sí son como los que están como viviendo el hecho en específico y que su voz es la que tiene como, que dice, la que va a decir más de lo que se está pasando, mejor dicho. ujú, Y también hay una, digamos, en el palacio hay unas, como unos, sobre todo eh, mu- podría decirse, códigos performáticos mucho más interesantes en el sentido de que como se utilizó sobre todo las voces de quien estuvo en el palacio, hay una interacción con el archivo, hay una ujú, interacción, como digamos, yo a veces digo con la interacción con el muerto, mejor dicho, como estoy hablando con el pasado literal, interactuando con él. ujú, Y entonces, sí, como que la cuestión del palacio, pues propone sobre todo como que todavía es muy vivo ese evento en la memoria de Colombia. Y es ujú, incluso muy sí, como hoy, como ahorita en el paro, uno, pues creo que la mayoría de cosas las percibe viéndolas por el celular y uno, pues ujú, prácticamente se impacta viendo lo que pasa en el celular, se impacta, cómo se afecta, uno ujú, se lleva nada de miedo, de llena de indignación percibiendo como el país en llamas, por así decirlo. ujú, Y bueno, y eso, digamos, eso plantea, bueno, digamos, digamos, el Palacio también es un episodio importante porque también como el trabajo con los archivos y el performance da también más como a hablar un poco de cómo se vivió la situación y el control de los medios. Digamos, el último capítulo del Palacio, que es uno de los que incluso como que afecta mucho más, es la parte de cómo se taponó o sea, cómo se silenció la radio para poner el partido de fútbol, ujú, que es esa parte de Noemí Sanín que en el performance es bien interesante porque se trata de crear la atención de de querer contar lo del palacio con el sonido del fútbol que está silenciando a quien está contando lo del palacio. ujú. Y pues bueno, como que eso es como un gesto como interesante, como que, y lo bueno digamos, del Salón de Arte Joven en cierto sentido es que permitió esa elaboración performática mucho más desarrollada del palacio, como que ya el sonido ya no se pensó solamente como, pues, o sea, como se pensó como de pensar en lo que estaba sonando en ese momento y cómo acompaña esa voz, sino de cómo la configuración sonora teatral del episodio crea como esa tensión en la audiencia, entonces como que cada sonido se pensó en ese sentido, de cómo se crea una tensión incluso como en quien está siendo de locutor, como alguien que está locutando se afecta por el sonido que se está haciendo incluso también en vivo, Ujú, que tiene más allá de como de esta cosa de que como que el sonido no se hace solo para recrear, ujú. sino para aumentar una tensión en lo que se está narrando, mejor dicho, se utiliza como gesto en la narración y en el performance mismo. Ok. Ok, Esteban, yo solamente para interrumpir esta parte recuperaría la nómina del performance que usted tiene subido en anchor.fm, que es una sesión presentada en plataforma el 15 de noviembre de 2019. En ese performance participaron Samuel Morales, Laura Bernal, Nelson Sánchez y Ana Lucía Romero. Ángela Marciales
coordinó el montaje performático. ¿Esta nómina se mantuvo para el Salón de Arte Joven? Pues no toda, porque al final como solo se, o sea, como que también parte de los de la como de los que estuvieron en la primera vez pues fue porque se hizo el performance de todo de los 3 episodios de alguna forma. Ok. En este solo hubo del Palacio, entonces al final como que solo estuvieron, digamos, Nelson, estuvo incluso uno que no estuvo ahí, que sí, pero que sí hace parte del episodio, digamos, como que no, él no, no hizo parte del performance en plataforma, pero su Ujú, voz está en el programa del Palacio, que es Camilo Torres. Y pues ellos, Samuel, Camilo y Nelson fueron los que permanecieron con esas voces. ujú, Y Ángela, ahí llegamos, en la primera nos hizo como el sonido como tal en vivo, como se hizo, en plataforma nos hizo el sonido en vivo tal como se hizo aquí en el salón, pues porque no estaba tan o sea, como que sí se plantearon unos códigos performáticos, pero esos los hicieron sobre todo como los participantes como los locutores como tal. Cambio ujú, aquí, como más o menos lo que hicimos con Ángela fue como trabajar específicamente el Palacio en cuestión del material de sonido. Digamos, yo más o menos me imagino cosas y como que se crearon como objetos como para hacer esos sonidos y Ángela en el performance hizo como, pues se centró en recrearlos específicamente como con la, pues que yo siento con la facilidad y como, no sé, como que ella es muy sensitiva con los materiales sonoros para lograr eso, como que lo sabe interpretar. Yo más o menos di coordinación de como de las ideas, que creo que el sonido que tiene Air, incluso construí unos instrumentos y ella más o menos como que los perfiló en la interpretación y en incluso cómo manejarlos. Entonces digamos, al final hubo estas 3 personas que, digamos, son las que estaban las mejor perfiladas con las voces que necesitaban para el Palacio. Digamos, Samuel y Camilo son periodistas y tienen algún tipo de experiencia en teatro y esto. Nelson no tiene tanto, pero es como la voz que se compenetró más con la voz de Juan Gosaín en el sentido como que se utiliza como de modulador de cabina. ujú. Y ya, como que con ellos yo ya sé, como que se hizo bastante trabajo la vez que se produjo el programa de radio y para el performance fue más como hacer un repaso, ¿no? De cómo se estaba Ujú. utilizando la cosa y cómo pues hacer esa compenetración mejor con Ángela respecto al episodio. Y ya, y pues yo siempre soy como el máster, yo soy el que más o menos activa los registros y coordina un poquito la cosa, como de que todo esté sonando todo. O sea que usted sería como un director, editor en vivo casi de las presentaciones. Ajá. Ok, ok, listo. ¿Tiene algo más que añadir respecto al performance o pasamos a hablar del paro? A ver, del performance. Pues nada, como, sí, creo que ya. Ok, Déjeme pensar. Déjeme pensar del performance. Sí, no, también, bueno, una parte del Salón de Arte Joven es que, pues la idea, o sea, que es como que la instalación que se presenta también es como el montaje del performance y cómo se ujú, deja en el espacio, es también como, digamos, se deja en el espacio y cómo se deja el guión en el espacio, es como también, como que es un gesto hacia el espectador de que usted también es alguien que puede interpretar el, el performance, mejor dicho. ujú, O sea, la publicación que yo hice, el libro que está en sala ahí, es un guión es un guión como completo para quien quiera reinterpretar el performance y quien quiera no sé por así decirlo, recrear la historia lo haga, digamos. El hecho de crear un libro y es como que se entrega un documento y se entrega un guión, una posibilidad de que también lo accione. Y el ujú, espacio está dispuesto en ese sentido en que el espacio está dispuesto en una zona de transmisión y una zona de ujú, emisión, una zona desde donde se escucha y hay una distancia en la zona de que se escucha y en la zona en que se interpreta o en la zona en que se produce el mensaje. Entonces, al final, pues se pone todo como un montaje de performance, mejor dicho, es como ahí está ujú, el montaje, usted puede ser parte de eso y pues también el del performance, bueno, otra cosa importante que ahorita lo recuerdo, es como la imaginería de como de las chaquetas, los botones, que todo es como que también se busca como que, como casi como que llamado de guerra sea como más o menos como pues una estación de radio militante casi como una ujú, productora de comunicación, no sé, como una comunicadora, mejor dicho, en la cual no es como de que, pues como de que
no soy yo, como que yo bueno, en parte yo soy el que dirijo, pero como que la gracia es que cualquiera pueda participar y como que casi es como si fuera, no sé, por así decirlo, una empresa que puede cambiar de miembros, mejor dicho. Ujú, ok. Ahí con lo que usted dice sobre el de dejar el display a la vista y a la mano de las personas que acudieran a la exposición, creo que también en parte como que alitera esa quietud. Entonces, hay movilidad del espectador, usted lo decía antes, una movilidad del espectador para que vea cómo se hace la guerra en vivo. Creo que en este caso, cuando usted permite como una segunda etapa del performance para que sea el espectador quien haga esa transmisión, lo pone un poco como espectador-actor, también como que quiebra otra vez, como ese punto, quiebra no, vuelve a pararse en el guión entre verdad, guión, ficción, y el espectador entonces como sujeto que actúa este hecho y que para hacerlo debería dedicarse bastante tiempo, ¿no? O sea, debería quedarse ahí, no las 24 horas, obvio, de lo que duró la matanza, sino un segmento significativo de su vida. No sé si es un espectador que trabaja, entonces le toca capar horas de trabajo, pues, si lo hacía presencial, para estar ahí, o si fuera, no sé, un empleado de Rappi, pues nada, le toca como dejar la bicicleta y quitarse la cosa naranja y dedicarse a esto. Es decir, usar su tiempo, igual. Me llama también la atención el hecho que usted menciona, sí, que hay una atención a la gráfica, al lenguaje gráfico y al uso de dispositivos de comunicación que uno logra ver cuando aparecen como las radios. Me lo imaginaba ahorita, como qué pasaría si Esteban Fierro transmitiera un hecho significativo de la historia reciente colombiana utilizando la modulación de voz de un locutor de Candela Estéreo. Entonces pensaba, pero resulta que en la presentación de Llamado de Guerra, si hay carteles, hay como elementos que rodean perimetralmente, que se ubican perimetralmente en el montaje, para que uno los vea, casi que uno se puede ubicar en el centro de un espacio que tiene atriles, que tiene mesa, donde hay espacios, perdón, donde hay conexiones, para que darían cuenta como del hecho del manejo de equipos, y hay unos carteles al final, ¿no? También, que tienen además como un manejo del blanco y el negro súper contundentes para aparecer en la calle. Entonces, digamos que uniendo eso, ¿cómo transmitiría, qué hecho, sobre todo, transmitiría con la lógica verbal o retórica de un locutor de Candela Estéreo y cómo combinar eso con la visualidad producida en una de estas cabinas, de estas camionetas que van, que son transparentes y que recorren barrios, que son las que regalan anchetas y le dicen a la gente que haga juegos estúpidos como que digan candela, 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 candela y toda esa mierda. Entonces, ¿cómo lo haría en ese espacio? Como la camioneta sería negra, los vidrios serían como, sí, como una camioneta del SMAT, como sería una camioneta negra con vidrios negros que ven hacia afuera pero no dejan ver de afuera hacia adentro, cogería a la gente como hacen los del SMAT, como venga para acá y participe, o los invitaría amablemente, como cuando el SMAT se acerca a los niños para convencerlos de que ser una máquina de guerra es chévere. ¿Cómo lo haría? Y me gustaba mucho como además ustedes se vestían, ¿no? Para el Sí, performance hay también. pues hay sí, como un uniforme, Uh-huh. una ropa de trabajo, mejor dicho. Sí, que la palabra no es casual, es un uniforme. Y entonces eso, como esa noción de militancia, pero sin llegar al activismo panfletario de hagamos radioarte que con esto tumbamos el régimen de la lechona. Sin embargo, opera con muchas de esas lógicas visuales y sí me llamaba mucho la atención y ahorita que usted lo decía, pues simplemente lo recordaba. Esteban, usted ya se adelantó un poco cuando hablaba de la zozobra, la indignación, la emoción, añadiría el insomnio que se ha producido en muchos de nosotros con este paro nacional y el consumo que hacemos de información producida in situ, en diferido, digamos que si uno se acostó a dormir a las 9 de la noche porque el día anterior se paró a las 2 de la mañana a mirar el celular, si uno se acuesta a dormir a las 9 de la noche y se levanta a las 2 de la mañana, empieza a ver lo que pasó de las 9 a las 2 y empieza a decir efectivamente como usted lo dijo,
estoy siendo testigo del incendio de este país por parte del Ejército y la Policía Nacional. Respecto a su modus operandi y el trabajo y el enfoque, la mirada que usted le hace a la historia de la construcción de narrativas respecto a acontecimientos, ¿cómo vería usted si quisiera, porque perfectamente puede decir como no me importa Guillermo y ya, pero si quisiera activar llamado de guerra ahora con esta proliferación de información, con esta altísima emocionalidad que despierta esta información y por supuesto con el enorme interés manipulador por parte del gobierno nacional para convencernos de que su guerra asesina contra nosotros es justificada? ¿Cómo operar? O digamos, Esteban, su Mercedes dice como, man, que hay que darse una distancia histórica para no trabajar tan en caliente porque puede que yo me convierta en vehículo de propaganda, ¿no? O sea, como que intentando hacer las cosas bien, termina cagándola, que podría también pasar. Se genera una transmisión y juega con la noción de verdad ficción y resulta que como las cosas ahorita están tan emotivas, las emociones están tan a flor de piel, quizá esa construcción de ficción sea no lo suficientemente bien interpretada, se tome como verdad y resulta que esa verdad juega a favor del régimen, que es un poco como esa crisis que hay, que tiene la ironía también en la época de la cancelación, ¿no? Entonces no sé qué podría decir su Sí, merced. bueno, allá el último me hizo pensar en cómo, bueno, en cómo, pues en, no sé, es como la guerra de los mundos de Orson Welles, que siempre es el gran referente del radioarte, de Uh hacer -huh, creer que algo está pasando y que no. uh -huh, Y que bueno, pues eso es una forma en que se utiliza la cosa todo el tiempo, ¿no? uh -huh, Pero bueno, en un punto, pues una parte que yo diría es que, pues, si yo ya estuve haciendo ese vínculo entre lo que está pasando y como pensar que hay una forma de vivir el conflicto en Colombia específicamente y que como pareciera que se repite, como que se repiten los patrones y el hecho de haber hecho investigación de este proyecto ya me ha apuntado a como lo que hemos percibido en estos días desde el 2019, sobre todo, como que uh -huh, están ahí los vínculos. Digamos, yo hice una vez, ya he hecho como dos veces este año, pues con el contexto del salón hice unas sesiones de escucha. No sé si usted vio algo en que lo que se plantea es esa escucha comparativa de audios pues de los tres acontecimientos que investigué como audios que he recogido de lo que ha pasado últimamente. Digamos, yo le paso, pero digamos como que cogí los audios diplomáticos del conflicto amazónico y los puse en contraste como con la retórica de enemigo externo con Venezuela, que uh eso es -huh, súper claro, es como de todo lo que nos pasa aquí es por culpa de alguien allá o como que nosotros estamos en el derecho de defendernos, como eso, esa misma retórica de eso y como que ahí se analizan varias cosas, en ese sentido se analizan varias cosas, es como de cómo convenzo a una población de la ciudad para que se convenza de que como de que la guerra en el campo es culpa de un influjo extranjero, como que hay una reflexión así, digamos, hay una comparación también entre la utilización de la radio, digamos, como ese contraste, bueno, ahorita es como más el mensaje de vándalos y de como llamados a la revuelta o llamados al orden, que es uh como ahí se compara mucho lo del 9 de abril y digamos, ahí es como está la cosa de cómo los medios denuncian el vandalismo y todo, y cómo también circulan audios por bajo tierra, por así decirlo, -huh, de manera no oficial para alentar el caos o el desorden. uh Entonces, -huh. digamos, ahí hay una escucha comparativa de esos audios que circularon durante el toque de queda en el 2019 que hablaban de que se iban a tomar los conjuntos y que Sí, se como que armara. ya llegó el ESMAD, sí. Ajá, ahí hice algo, pues ahí debe estar un live de Facebook en que yo lo puse y sí, pues, o sea, como que uno nota o sea, como que ahí está puesta como la utilización del medio, sí, Uh -huh, como denota, como digamos, hay una cosa interesante ahí de que en los mensajes esos de WhatsApp es como eso, es una cosa más cercana, ¿no? Yo le estoy hablando como al tío o al vecino, de como de que se proteja.
como que hay una conciencia del medio y de cómo se utiliza. Entonces hay hubo un audio que circulaba de como, era como una voz de caleño, hablando bien, por así decirlo, ñero, de que nos vamos a meter y nos vamos a robar todo, así como un audio como casi demasiado actuado, como que uno dice como de verdad llaman así a que la gente se entre a los conjuntos, como que es absurdo. Y en el otro lado es como la conocida de la policía, que mi tío trabaja ahí y que no, que me dicen que pues van a pegar más duro, que se Ujú, armen, que se pongan camisas blancas. Y esto es uno dice como así, esos audios que van bajo tierra van creando, o sea, yo me acuerdo de esa noche, fue horrible esa sensación de como de miedo y que después viniera la policía a salvarnos, a salvar a la ujú, gente de alguna forma. Entonces, y ya en el último es más, bueno, es la comparación del Palacio de como de los efectos que produce la radio o como los mensajes que se transmiten por los medios en la audiencia. Entonces ahí se compara la reacción de como del enmudecimiento de mientras escuchaba lo de Reyes Echandía ujú. a como a la gente, a la forma en que la gente se armó durante esa noche de la toque de queda. Entonces, digamos, yo ahorita sí es verdad eso de que pues uno le da cosa pues digo como que sí, como que generalmente como mi forma de posición frente a lo que está pasando también es muy de escuchar, como pues sí, hay como que se tiene que tomar una distancia sobre lo que está Ujú, escuchando y sobrepesarlo, mejor dicho. ujú, Pero sí lo que está pasando no le dan como que lo hace pensar a uno en las posibilidades de actuar, como que creo que las sesiones de escucha están puestas en el sentido de cómo vamos a tener una conciencia sonora de la historia, mejor dicho, estamos haciendo una conciencia de cómo de verdad esta forma se ha utilizado todo el tiempo. ujú, Y como que sí, esa escucha tampoco se puede hacer en caliente, tampoco. ujú, Pero sí me parece o sea, igual ver la forma en que se utilizan el internet, como la gente se organiza para denunciar lo que es, para visibilizar lo que se está haciendo, como la forma en que se están utilizando los medios, pues da la cosa de cómo actualizo este proyecto en cuestión de medios y cómo lo hago como una cosa que esté actuando que esté creando el acontecimiento mismo, más allá de la reflexión en espacios cerrados y controlados. ujú, Es más como propició esa escucha viral, pues que igual sí es riesgosa, pero sí siento que pensar en la forma que se están utilizando los audios de WhatsApp es una posibilidad de pensar eso, ¿no? Como de cómo se acerca a la gente esa cultura subterránea o esa cultura no oficial. ujú. Que digamos que una de los bemoles que tiene este paro respecto a eso que su merced llama comunicaciones bajo tierra, es que la cadena de WhatsApp de la tía encontró un gran antagonista con el en vivo, con el acto mismo de censura como generador de sentido y con retransmisiones de fragmentos de opiniones de personas como el general Zapateiro, como Duque, como el propio Uribe, y que van configurando un nuevo panorama informativo respecto a qué entrever. Entonces, así, por supuesto, nos llega por WhatsApp como se te van a volver a meter, defiende el gobierno, lo que sea, pero yo no solamente me quedo con esto, sino que consumo esto otro y empiezo a entrelazar. Y sí, lo que dice usted, como que no simplemente basta con construir un hecho que separe entre la verdad y la ficción para dar cuenta de la situación o incluso influir en ella, sino la delicadeza, la sutileza que hay que tener ahí para comprobar los efectos de eso viralizado sin distancia podría desaparecer. Entonces, algo que se hace con una intención termina convertido en, no sé, con una herramienta, en un arma del enemigo. Y en ese punto, sí, yo estoy de acuerdo con usted, como que actuar en caliente podría llevar a cagarla de una manera gravísima. Es decir, Sí, como que bueno, uno tiene que ser responsable de lo que va a hacer, ¿no? Mejor dicho, como más o menos ser uh-huh, previsivo, porque, pues sí, pues en un mundo tan globalizado, lo que pase aquí puede detonar como en circunstancias más grandes, o claro, como simplemente no pasar nada también. que generalmente no pasa nada, pero si llega a pasar y no se contempla esa consecuencia, uno no puede hacer
no sé, tomar la actitud de estilo Doris Salcedo de, ay, marica, yo no sabía que hay un campamento de ocupación en la Plaza de Bolívar y yo puse ahí unas sábanas y qué cagada, como que ya esa actitud no se acepta, sobre todo como de parte de alguien que comprende de manera sofisticada la producción de imagen, pues no puede salir con una chambonada salcediana como de, ups, se me fue ese audio y no quería generar tal cosa. Que además, usted me hace recordar que pues, ya tenemos casos de manipulación de información en vivo a través de RCN cuando toman una de las expresiones de euforia de los manifestantes reunidos en Puerto Resistencia y dicen, están aplaudiendo porque el cerdo tumbó la reforma, todo lo cual era falso. RCN, la manipulación de la información, que el presidente sea ese cerdo y que hubiera tumbado la reforma. Como que 4 elementos que configuraban una mentira, o 4 mentiras que configuraban un gran relato de falsedad, no generaron ningún tipo de prevención ni en la periodista que leyó la noticia, ni quien la guionizó, ni en el camarógrafo, ni en quien transmitió, y como que salió y todo bien, a ver qué pasa. Y después hacen dan disculpas babosas. Sí, Hay que una de cosa, hecho, qué pena, decían que de hecho el periodista que salió a darle las disculpas era un man que era activista contra la ley 30, pero no sé, vi unas réplicas respecto a eso, donde personas que estaban en el movimiento estudiantil decían, y aparte estos hijos de putas utilizan a un man con experiencia en movilizaciones para que dé las comillas explicaciones. sí, no, pues, bueno, ahorita me hizo pensar bueno, se me olvidó una parte, pero no, hay como otro punto que me parece interesante de esta forma digamos, cuando usted habló bueno, cuando hablamos de Néstor Morales y el espacio de radio, como que también la tecnología segmenta generaciones, por así decirlo, ¿sí me entiende? Como de que digamos, yo he tenido mis discusiones en la casa, pues no, o sea, no es como que, la verdad, mi casa es muy tranquila en el sentido de que yo puedo hablar desde mi perspectiva de las cosas con mis papás y no es que se haya más problema y no es que tengamos opiniones diametralmente diferentes, pero sí me hace notar que, pues sí, como que la generación de por lo menos de mis papás, que son como de casi 60 años, tienen una forma de consumir la información muy distinta y ellos son los que, y es como, pues hay una segmentación de público respecto a eso, entonces digamos como que, pues mi papá todavía escucha su radio por la mañana mientras se baña y mientras desayuna. Y ahí está Néstor Morales. Yo escucho cuando desayuno con mi papá ahorita que está en la pandemia aquí todo el tiempo, pues básicamente pues yo empiezo a discutir con él de eso. Y más o menos sé qué es lo que dicen en Blue Radio en vivo, mejor dicho. Y al final del día ve televisión y pues son los noticieros oficiales. No es que vea RCN y Caracol, pero igual Red Más Noticias que igual es, o sea, básicamente es como periodismo del establecimiento. Y pues yo le digo como, y mi papá, pues sí, lo que mi papá en sus hábitos de consumir noticias ve eso, pues si llega a sentir como, no, esta gente está loca y están cagándola, por así decirlo. Y yo le digo como, es que usted no ha visto todo lo que circula en redes, y es porque tampoco él dice como, no, pues yo no tengo ese hábito de estar viendo el celular todo el tiempo. A mí no me importa, como de que... Y ahí qué pena interrumpirlo. Otra cosa es que también si está en redes no es verdad. También como que el dispositivo determina la noción de veracidad, ¿no? Para un viejo, si no aparece Sí, en la el tiempo, no es legitimación, cierto. Exacto, es la legitimación. legitimación de que se comprueba y que no, como que... Sí, la cosa del dispositivo, del celular, de poder grabar, da la posibilidad de que cualquiera pueda transmitir, transmitir lo que él percibe o como lo que, pues lo que él está, o lo que está percibiendo, lo que él piensa, y como que esto como que más o menos democratizó el punto de transmisión. Pero también hay la vulnerabilidad de que es una cosa muy manipulable, mejor dicho, que es como una cosa que puede dar a eso. Y pues la cosa es que pues la televisión y la radio FM es una cosa que está pues, o sea, es súper gubernamental al final. Ellos no, o sea, lo que sostiene ese tipo de transmisiones son capitales políticos que están con el gobierno, que es más o menos que son institucionales prácticamente, y van a dar su forma de entrar. Entonces, digamos, como que en cierto sentido, cuando el gobierno se comunica a través de la radio y la televisión, está comunicándose a esa segmentación de la población, está comunicándose
sí, a los adultos, sí, como a la generación de los adultos, y pues obviamente los jóvenes están por otro lado, están viendo Ujú. lo que perciben en otro lado, a pesar de que también hay unos cruces, y también hay una, pues sí, hay una maduración en la forma en que se percibe la tecnología, podría decirlo. Yo siempre digo que pues no sé, la gente de 50 para arriba todavía es muy inmadura utilizando redes sociales, porque... Analfabeta, de hecho, o Ajá. sea, a mí me pasó ayer cuando empezaron a transmitir, como si no quieres que Instagram te bloquee y quieres confundir al algoritmo, utiliza filtros. Y yo ahí necesité clase de Instagram para que me explicaran cómo putas usar los filtros, porque yo era como, ¿cómo así? Entonces pongo unas estrellitas para transmitir a una andanada del tombos y me decían, sí. Y yo, pero, marica, son unas putas estrellas, ¿cómo así? Y ellos, como es que tú no entiendes, anciano, mira, boomer, tal cosa. Y literal fue eso. Y la noción de inmadurez, de ingenuidad, de analfabetismo, operan mucho también para atribuir o no verdad respecto a la información recibida. Ahí me llama mucho la atención la manera como usted lo demarca, porque sí, efectivamente el WhatsApp de tía está dirigido para brutos tecnológicos, así de simple. Entonces, como llegó por WhatsApp, me lo mandó el muchacho que es el estudiante mío en la SAP, eso es verdad. Fin. No lo compruebo, no nada. Es como, la procedencia es la que determina su veracidad. Por lo tanto, es cierto y es irrefutable. Es como la campana, un poco también, volviéndolo a esta tipología de Schaeffer, donde sí, efectivamente, si llega por WhatsApp y me lo envió mi mamá, pues mi mamá no me va a mentir y seguramente se le están metiendo en su casa. ¿Qué hago? Me pongo pantuflas y salgo con un palo de escoba, que fue lo que Oye, pasó el no, 19 y de es enero. que es efectivamente, digamos, yo estuve muy asustado fue porque con mis amigos con los que estaba, los llamó su familia que vivía en las 80 y les dijo, se me está metiendo, se nos van a meter a la casa. Entonces Ujú, es como de, pues sí, o es que están diciendo ellos en vivo de que se les van a meter a la casa, como de que, sí, obviamente se nos transmitió la tensión de que están viviendo ellos eso, ese ujú, caos y es... Y bueno, y hablando sí, de la forma en que se utilizan esa información, sí, siento que muchas veces que utilizan los medios o los que utilizan son conscientes de esa segmentación de población y por eso es que trae cosas que inhiben la señal, porque saben que esa es la forma en que este segmento de la población va a defenderse. ujú. Digamos, incluso ahorita fue curioso porque a mi mamá le llegó como la teoría de ¿cómo es? De la revolución molecular disipada por un mensaje de WhatsApp. Ush, ¿en Ajá, serio? eso. El chileno, Sí. ese Tapia, se lo mandó un tío que sí es bastante uribista. Entonces, eso es como, es la carreta del man, del chileno, pero Ujú, contada como cercano, ¿no? Como amigos de Colombia, no les quiero ujú, contar mi perspectiva para que ustedes no les pase los que nos pasó en Chile, de cómo se está yo no ujú, sé qué. O sea, como es una forma de comunicación cercana para que recomiendan lo que están empezando las ujú, cosas. Y sí, yo fui como, uy, mi tío le mandó eso. Y yo ujú, justo estaba viendo como los reportes de lo que había tuiteado Uribe. ujú, Entonces, sí, pues, es como literal, es una coordinación, o sea, es un ujú, círculo uribista que empieza a utilizar esa forma de propagar o como de dar esos mensajes pues, de ideología sobre todo, y su forma de ujú, ver las cosas. Y pues sí, eso, o sea, literal, es una guerra más o menos ideológica en redes y en las utilizadas, así como los K-popers están baneando los hashtags ujú, uribistas a partir de eso, sí, es como de ya hay una coordinación y una organización en la forma en que se difunde lo que está ujú. pasando. Entonces, sí, pues digamos, bueno, ya como para decir, como de que también una cosa que yo hago ahorita es como recoger esos mensajes, O sea, básicamente. almacenar, o sea, Ajá, almacenar quedarse lo que con me la parece parte, interesante. quedarse con la parte del archivo sonoro y no con el llamado de guerra, en este caso. Sí, sí, incluso Mm, como que igual a veces lo considero, pero lo considero ese llamado de guerra, pero pronto no lo voy a hacer como en el sentido de que voy a llamar a que la gente se rebele, sino como mm, también, también pienso que como que pues el statement o como el argumento del proyecto es como es propiciar esa conciencia histórica o conciencia ujú. sonora de la historia, entonces se trataría también
a apuntar a la memoria, y creo que incluso se utiliza mucho, como, o pues hay muchos, digamos, ahorita ese video que salió de este Juan Piz González, en el Ujú, que se hacen analogías así visuales pues por la simultaneidad, es como de estoy recreando un video de Hitler en ujú, todos los frames para dar el mensaje en ese sentido. No estoy diciendo específicamente como que Uribe es eso, digamos, y su personaje es eso, es esa cosa. Entonces hay como también esa técnica de recreación o simultaneidad está impuesta en eso, y siento que la gente igual tiene esa noción de como, es como el 9 de abril, como que se empiezan a circular imágenes del 9 de abril, empiezan a ujú, hablar un poco de la relación entre que Petro no salga a las marchas porque le puede pasar lo de Gaitán. ujú, Hay esa conciencia de cómo la historia, hay una ciclicidad o como que se pervive esa relación de confrontación ujú, desde el Estado y se utiliza así. Entonces, como que la forma de accionar mía sería de una forma pues de conciencia histórica, ujú, y sobre todo, incluso más que histórica, es más conciencia del medio. Eso es lo que me ujú, parece. Y eso es lo que está ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces mis discusiones aquí en la casa es más de esa conciencia del medio, es ujú, como ves que, sí, ahí está la narrativa, o sea, la narrativa es igual de siempre, es como, "Oiga, es que mire cuánto duró el noticiario y cuánto hablaron de los vándalos. ujú, Llevan más de 4 noticias seguidas solo hablando de eso. Entonces uno ujú, ya ve el perfil de la cosa y le digo como, es que pues usted no está viendo todo lo que estoy viendo yo acá. ujú. Entonces sí, entonces creo que ese sería como el apunte a lo que está pasando ahorita, mejor sobre todo. Y Creo que como, una conclusión, perdón, perdón. no, y como también al final es bueno, también mi posición frente a las movilizaciones también es como también de que siento que uno se incorpora o como que se apropia de la movilización cuando siente que tiene un rol, o Ujú, por lo menos que yo lo veo ahí. Y esa noción de rol me parece importante y siento que, pues ya como pues yo lo tengo agenciado desde como de mis proyectos de arte, ujú, yo siento que mi posición frente a lo que está pasando en Colombia, el rol lo tomo desde lo que yo hago, como desde, pues en un punto desde el sonido y desde desarrollar estos proyectos, pero pues, como en simultáneo. ujú. Y también, bueno, y otra cosa pues también es como de también estar como atento, estar registrando, creando ese archivo en la calle también grabando o también registrando lo que está circulando en medios, como que el ambiente está ahí para recoger. Ujú. De hecho, sí, nomás para cerrar, porque si no esto se podría alargar, insisto, sí, la idea de paisaje sonoro, por ejemplo, las movilizaciones también es muy atractiva como recurso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, listo, hace esa captura de paisaje sonoro, ¿para qué? Y creo que en el para qué, en la respuesta, en la solución a ese para qué, estaría como un poco el ejercicio de responsabilidad y lo que usted dice, como la atención a la comprensión del medio más que del contenido y más que sí, del medio más que del contenido. Pues, y también pensando que, bueno, últimamente leí una frase que al final nosotros comprendemos el mundo a medida de nuestro lenguaje. Y el lenguaje es eso, como que el lenguaje amolda nuestra comprensión del mundo, más que todo es como casi como que lo que somos el lenguaje que utilizamos. Y el Y lenguaje para, y son para los medios. manejar, y para manejar un lenguaje tenemos que aprender a hablarlo. Y ahorita mismo yo creo que los viejos, por supuesto, estamos ahí en esa, los que queremos, pues, actualizarnos, pero la misma generación joven que está produciendo esa información, yo creo que está aprendiendo y está demostrando como esa curva de aprendizaje de una manera que se puede, insisto, evidenciar con el proponerse estrategias para evitar el baneo, el difundirse entre sí medios alternativos, el utilizar sus diferentes plataformas para establecer incidencia, el comunicarse ya no con políticos o periodistas, sino con divas de su universo de consumo, no sé, como Kendall Jenner para decirle, nos están matando, retransmítelo, porfa, y yo me comunico contigo a través de TikTok. Como que hay lo que yo veo ahorita es como un acto de formación autodidacta en muchísimos casos de jóvenes que ya manejaban el medio, que ya manejaban el dispositivo, pero operan y responden y en muchísimos casos ponen en jaque, o sea, más que responder, accionan respuestas por parte del Estado, que recuperando aquí al neonazi López Tapia, pues con la estrategia de Go como que pasan de estar a la defensiva a la ofensiva y pues básicamente
Ya aparte de responder con brutalidad y asesinatos, pues les toca a los representantes del Estado responder con apagones de luz y de Internet para realizar sus masacres con mayor comodidad, y ni aún así lo logran. Bueno. Sí, eso, sí, no. Ahí me... Bueno, últimamente vi eso, esa utilización del medio, incluso como que toqué, creo que era Alfredo Molano, como este periodista, creo que era. Que bueno, que una vez vi un video en que él decía como, así como Uribe, o sea, como que así como Laureano en sus editoriales del siglo designaba, pues prácticamente indicaba al cóndor a quien tenía que matar. Uh-huh. Lo Sí, mismo, hace Uribe, lo mismo Uribe con los tweets. sí, exacto. Y vea, Sí. a través de un pajarito. Ajá. Qué importantes los pajaritos en la historia de la guerra civil eterna de este lodazal de Ajá. sangre. Pues bueno, Esteban, muchas gracias por Bueno, Guillermo. haber estado. Y pues si quiere decir algo para cerrar o si dejamos así. No, pues, que, no sé. No, pues no, gracias por la conversación. Creo que sí, que también otra parte de hablar de lo que, pues, de estar activos en lo que está pasando es conversarlo al final. Es Ujú. como, pues, escuchar y conversarlo. Y es como una forma de accionar. Y pues nada, que no, muy chévere la charla. Sí, de hecho, eso que usted dice me recuerda un teórico francés, no recuerdo ahorita su apellido, de teoría de propaganda, que dice así, la mejor manera de contrarrestar la propaganda es dialogar. La propaganda lo único que quiere es que tú no hables con otro, o con tu contrario, o con tu igual, porque sabe, el propagandista sabe que si hablas vas a entender y no te vas a dejar meter el dedo más. Listo, Esteban. Muchas gracias. Bueno, gracias, Guillermo. Vale.